Gracias, Padre Santo, por enviar a tu Hijo, Señor. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy, digno de gloria eres tú, siempre y siempre. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy, digno de gloria eres tú, por siempre, siempre y siempre. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy. Amén, gloria a Dios. Oremos un ratico, hermanos. Señor, te alabamos y te glorificamos, te damos gracias, Señor, por este buen servicio que estamos llevando a cabo, Señor, estas alabanzas, esta adoración, Señor, que nuestro espíritu eleva hacia el trono de la gloria, Señor amado, pidiéndote que en este momento, Señor, tú seas tomando mis labios, mis pensamientos, mi mente, Señor, para que tú hables a través de tus siervos, Señor, a este tu pueblo, Señor. No permitas, Padre Santo, que la parte humana se interponga en la parte espiritual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. No tenemos PowerPoint. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. Yo estoy muy enseñado al PowerPoint, porque así se dice que se aprende más. Pero yo quiero en este día, hermanos, compartir con ustedes algo que sin pensar, posiblemente el pastor oró hoy en la oración acerca de lo que es la doctrina. Y eso a mí personalmente me preocupa bastante, de que tengamos la doctrina correcta, que enseñemos la doctrina correcta de acuerdo a las Escrituras. Y usted dirá, pero ¿cuál es la doctrina correcta? Si cada uno de nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, le damos una interpretación a la palabra de Dios. Y por eso es importante, por eso es que es tan importante de que usted venga aquí a la iglesia, para que usted, a través del predicador, del pastor, él pueda fluir esa doctrina que necesitamos cada uno de nosotros para seguir adelante. Hoy, por ejemplo, le voy a hablar a la iglesia. Esto que yo voy a decir, esta es para la iglesia, para fundamentar más la doctrina la cual nosotros enseñamos y predicamos y creemos. Para eso yo quiero que ustedes abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Mateo. Hemos venido hablando de Mateo por los últimos meses, diría yo. Hemos venido hablando de Mateo. Y me gusta mucho Mateo porque en el libro de Mateo se encuentran los tres grandes discursos del Señor Jesucristo. El pastor ha estado refiriéndose a su primer y más famoso discurso que él dio allí cuando estaba con sus discípulos, ¿verdad? Y hemos venido escuchando al pastor de este discurso tan hermoso del Señor Jesucristo. Pero el segundo discurso bonito que hay en el libro de Mateo se encuentra en el capítulo 13, pero allí no va a ser el mensaje de hoy, a pesar de que es uno de los discursos más hermosos de los cuales usted y yo necesitamos entender por qué es que hay personas que escuchan la palabra de Dios, la toman, la viven y todo, y de un momento a otro desaparecen, ¿verdad? ¿Y por qué usted y yo seguimos adelante en la palabra de Dios? Pues el capítulo 13 habla del por qué es que pasa lo que pasa en la vida de las personas. ¿Y por qué es que se le habla a una persona de la palabra de Dios y nunca vemos de que renace, que no toma fundamento la palabra de Dios? Sin embargo, en el capítulo 24 de Mateo, que es donde sí voy a estar en esta mañana predicando, nos damos cuenta de otro discurso hermoso, otra enseñanza del Señor Jesucristo, pero ya para sus discípulos. Resulta de que el Señor Jesucristo en aquella ocasión salía del templo. Y para ustedes les quiero decir que era la última vez que el Señor iba al templo, porque de allí salía para ser sacrificada. Pero hay algo muy maravilloso que sucede.
si vemos los versículos anteriores al capítulo 24, versículo 1, dice de que el Señor, antes de partir de allá, dijo lo siguiente, dice: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Algo maravilloso. Si pudiéramos descifrar todo lo que el Señor dijo allí en esos versículos, pudiéramos decir algo, pudiéramos decir: ¿a cuántas veces Dios no te ha hablado a ti? Oh Jerusalén, en ese momento tú vienes a ser Jerusalén, pudiéramos decir, pudiéramos darle esa clase de interpretación a ese versículo. ¿Cuántas veces no ha querido el Señor cubrirte bajo las alas de Él y tú no has querido? Gloria a Dios que la mayoría de los que estamos aquí estamos bajo las alas del Señor. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Amén. Si tú lo crees, diga amén. Diga: sí, yo estoy bajo las alas del Señor. Ahora dice que salían del templo, versículo 1 del capítulo 24 de Mateo. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ayer nos gustaba mucho lo que estábamos haciendo las parejas allí en San Francisco, porque una de las cosas que íbamos a ver eran las vistas tan hermosas que habían. Y me imagino que ir al templo de Jerusalén, y este era el segundo templo de Jerusalén. El primer templo fue destruido por Nabucodonosor, y ahora este segundo templo, que había sido construido nuevamente, pues era una edificación hermosa. Y los discípulos, sin embargo, querían mostrarle al Señor Jesucristo el templo, pero ya de otro punto de vista. Y les dice, cuando Jesús salió del templo, sus discípulos entonces le empezaban a mostrar el edificio del templo al Señor Jesús. Y el Señor Jesús no perdía el tiempo, sino que aprovechaba cada oportunidad para dar una enseñanza. Y les dijo: ¿veis todo esto? Yo solamente me pongo a pensar en este momento, ver esa escena del Señor con sus discípulos. ¿Están viendo todos estos edificios que ustedes me están mostrando? Les voy a decir una verdad. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Oye, yo creo que eso debe haber sido algo muy impactante. Y el autor de Mateo para allí y nos traslada rápidamente a otro lugar, donde el Señor Jesucristo con sus discípulos se va en ese momento. Pero quedó la inquietud en sus discípulos, porque el siguiente versículo dice que Él, sentado con sus discípulos en el monte de los olivos, los discípulos lo llamaron aparte y le dijeron al Señor: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? En otras palabras, dinos, ¿cuándo es que va a suceder eso que dijiste allá, de que no quedaría piedra sobre piedra? Y esto me llama mucho la atención, hermano, porque así como el